Buenas hermanos, ¿cómo andan? La clase pasada les estaba definiendo la fe y dije que la fe es una gracia, es un don de Dios y también que es un instrumento por el cual uno se aferra a la gracia que es Cristo y este crucificado. Bueno, y, y yo le dije que le iba a continuar definiendo. También diciéndoles que la fe es un don infinito. Quise decir que la fe es un regalo de Dios que siempre va a estar, no se va a ir aquí en nuestra vida cristiana y también allá en el cielo. También vamos a necesitar confiar en Dios, o si no, no vamos a ser cristianos, por así decirlo. Aunque esté ahí, le estemos viendo, igual vamos a confiar en Él para estar ahí también. Va a ser perfecta, por así decirlo, nuestra fe. Bueno, ese es un tema más para estudiar más a fondo, pero lo quiero estudiar más, haciendo más hincapié en la fe aquí en la tierra, aquí en este presente, mientras tenemos este cuerpo. Y en ese sentido, la fe aquí es también, siempre va a estar, es presente acá. Es en un estado presente, siempre va a estar la fe. No solamente habitual, que la fe va a estar en momentos, y en momentos se va y en momentos viene. No, ni siquiera va a ser, casi siempre está la fe. No, o a veces está la fe. No, siempre va a estar la fe. Por eso dije que es un don infinito también. Ahora les voy a explicar más. Pero a modo de introducción, quisiera hablarles sobre lo que Walter Marshall, el mismo puritano que hablé de él y dije lo que él dijo en la clase pasada, dijo algo también aquí que les quiero leer. Bueno, aquí ya tengo. Él dice, les leo un poco rápido, y va a venir al caso. Porque la fe que él va a estar hablando acá nos va a mostrar que es esencial y siempre tiene que estar. Y luego les voy a decir por qué no. Pero vamos a ver aquí el énfasis que la fe siempre tiene que estar y es vital. Si la fe se va, se viene, si es habitual o si casi siempre está, no funciona. Tiene que estar siempre. Vamos a ver la importancia. Les leo un poco rápido lo que dice Walter Marshall. Dice, debido a que la fe tiene una tendencia tan natural a disponer y fortalecer el alma para la práctica de la santidad, la fe tiene esa facultad, ¿no? Para la práctica de la santidad, tenemos motivos para juzgarla como un instrumento adecuado para llevar a cabo cada parte de esa práctica de manera aceptable. Los que con el debido afecto creyeron firmemente en Cristo como don gratuito de toda su salvación, pueden encontrar por experiencia que son llevados por esa fe, según la medida de su fuerza o debilidad, a amar a Dios de todo corazón porque Dios los ha amado primero, alabarle, orarle en el nombre de Cristo, ser pacientes con alegría en todas las tribulaciones, dando gracias al Padre que los ha llamado a su herencia celestial, amar a todos los hijos de Dios por amor a su Padre celestial, caminar como Cristo caminó y entregarse a sí mismos para vivir para Cristo en todas las cosas como constreñidos por su amor al morir por ellos. Tenemos una nube de testigos acerca de las excelentes obras que fueron producidas por la fe. Hebreos 11. Y aunque la confianza en Dios se tenga por cosa tan liviana y despreciable, por algunos, aclaro, no conozco ninguna obra de obediencia que no pueda producir esta fe. Y nota la excelente manera de obrar la fe. Por ella vivimos y actuamos en todas las buenas obras,
como personas en Cristo, como elevados sobre nosotros mismos y en nuestro estado natural, a participar de Él y su salvación. Y todo lo hacemos en su nombre y por su cuenta. Esta es la práctica de esa manera misteriosa de vivir para Dios en santidad, que es peculiar a la religión cristiana en la que vivimos. Pero no nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Y quién puede imaginar otra forma sino esta para tal práctica, mientras Cristo y su salvación son conocidos por nosotros solo por el Evangelio? La fe es esa maravillosa gracia que nos hace vivir y hacer todas estas prácticas cristianas, como amar a Dios, como amar a nuestros hermanos, como ser pacientes con alegría, como estábamos viendo, y otras cosas más. La fe es esencial. Por algo Dios puso la fe. Y ahora me decís, y ahora otro me puede decir, no, la fe es habitual, la fe viene y a veces va. No, eso es herejía, hermanos. Eso podrán decir otras personas, católicos, socinianos, arminianos estrictos, ¿no? Y otras personas. Pero la cosa no es así. Vamos a entender entonces, hermanos, por qué la fe está siempre, no solo habitualmente, no solo casi siempre, sino que la fe está siempre. Una vez que uno creyó, la fe siempre está, y siempre está ahí. Vivita y coleando, siempre va a estar ahí la fe. Vamos a ver eso en esta clase. Hermanos, entonces vimos en la clase anterior que la fe es un don y que es una gracia, y que justifica y santifica, hermanos. Y ahora que la fe es un regalo infinito. Y ahora les quiero mostrar un argumento que hace necesario que la fe tenga que ser un regalo infinito, que siempre esté aquí en esta vida que estamos acá, que no se vaya, que siempre esté continuamente presente. La fe es un regalo continuamente presente, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque imagínense esto. Imagínense que un recién convertido venga y lea: tenés que amar a Dios de todo tu corazón. Tenés que creerle a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Tenés que amar inclusive a tus enemigos. Tenés que hacer esto. El creyente se va a preocupar. Va a decir, ¿cómo? O va a ser muy orgulloso. Sí, yo puedo. Y va a notar que no va a poder en sus fuerzas. Es como que viene alguien así y te dice, anda a encontrar un diamante, yo sé que vos podés. Mira, encontrar un diamante ahí en esa zona que está ahí. ¿Cómo? Dame las herramientas, por lo menos algo dame, te va a decir el otro. Te doy $2 millones y arreglate. Pero ¿cómo? Yo no tengo una clase en geología, no sé nada, cómo encontrar, yo qué sé. Es imposible decirle a alguien que haga algo, que haga todas las cosas más difíciles, como escalar una montaña con sus brazos sin nada. Así es lo que este cristiano va a leer la Biblia, va a ver y va a distinguir que algo está faltando ahí. Pero la Biblia no se equivoca. La Biblia siempre habla de la fe. Oh sí, eso les voy a mostrar en esta sección aquí. Muchos pasajes. A veces uno ve el bosque o ve el árbol, pero no ve el bosque entero. O a veces uno ve solo, tengo que hacer esto, pero no ve el bosque. No ve que la fe está siempre presente. No ve la realidad como tiene que verla, hermanos. Entonces, cuando el creyente ve cosas tan difíciles, tiene que llegar a la conclusión que estas cosas difíciles, inclusive sobre lo natural, que son cosas que solamente el Espíritu en nosotros va a producir esas obras,
Al ver eso va a decir, no, esto es algo muy sobrenatural, yo en mis propias fuerzas no puedo, mínimo el Espíritu tiene que obrar en mí. Ahora, ¿cómo hago que el Espíritu obre? Es la fe, es creer, porque yo tampoco le puedo decir al Espíritu, Espíritu, quiero que me hagas obrar ahora. ¿Sabes por qué? Porque yo leí, porque yo hice esto, porque yo hice, por eso, como Simón el mago, yo quiero comprarle al Espíritu para poder obrar obras espirituales. No, es de gracia que el Espíritu obra, por medio de la fe. La fe es el instrumento, como vimos en la introducción del Walter Marshall, que hace posible todas esas obras, que a la vista humana es sobre lo natural. Son obras espirituales, hermanos. Por eso la fe tiene que estar ahí. La fe tiene que ser ese instrumento de Dios que se apropia de lo divino para poder hacer obras divinas, obras espirituales, hermanos. Entonces, la fe es un regalo continuamente presente en la vida y no se va, porque, como estaba diciendo, al Dios demandar que el creyente cumpla la ley de Cristo, que cumpla la ley, que haga obras espirituales, Dios demanda eso. Pues si no hace eso, va a ser pecado, ¿no? Entonces Dios demanda, porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice Pedro. Pero deja claro la Biblia también que sin Cristo no se puede hacer esas obras. Por lo tanto, la fe en Cristo, en las Escrituras, siempre está presente. Y en nuestras mentes siempre debe estar presente eso. A lo contrario, nos va a ser muy forzoso seguir los mandamientos y no vamos a poder cumplir. Tal vez vamos a tener el querer porque tenemos la fe que va a estar produciendo el querer, pero como dice Romanos 7, no vamos a poder llegar el hacer porque no vamos a tener la fe en un conocimiento sólido que nos dice que la fe es necesario para hacer todo y para darnos la fuerza para llegar a hacer y no solo quedar en el querer, que por así decirlo es como una fe inicial que produce ese querer, un poquito de nivel inferior, por así decirlo. Pero tenemos que tener una fe con en un conocimiento sólido para llegar a hacer. Y eso es al creer, como Pablo, que luego entendió mejor, que es por creer en Cristo, que está ahora bajo la gracia, que el Espíritu obra por la fe. Al creer en eso, Él va a poder no solamente querer hacer las cosas, sino va a poder hacer. Va a poder preocuparse en su salvación con temor y temblor, porque sabe que Dios produce el querer y el hacer. Y todo eso es por la fe. Entonces, capaz que otro me diga, ahora voy a poner personas imaginarias que me refuten una idea para yo explicar otro tema. Bueno, que argumenta la tesis que estoy hablando. Tal vez uno me diga, pero en ese caso, vos no me decís que no me afirmás, no me convence todavía que la fe no se puede ir, porque la fe a veces se puede ir y volver justo para posibilitarte hacer una buena obra. Y capaz, me dice, eso es lo que pasa en cada cristiano, que a veces peca, entonces quiere decir que la fe se va. Y luego viene la fe. Entonces ahí vuelve la fe para poder hacer una obra. Entonces lo que vos decís no me convence. Puede ser la fe que es habitual, que a veces viene y a veces se va. No es que siempre puede estar. Tal vez me diga, no sé, un católico, un arminiano, un sociniano, un testigo de Jehová, yo qué sé. Pero yo les digo, no es así. Pues si la fe se va, implica que esa persona dejó de ser creyente por completo, pues no tiene fe. Porque lo que define a un creyente es uno que cree, que está en un estado de creer en Cristo, es iluminado para estar creyendo. Me estás diciendo que él tiene que otra vez nacer de nuevo, otra vez tiene que
ser considerado justo otra vez para con Dios por medio de la fe. En tal caso, la Biblia nunca menciona que hay más de una justificación. Solo hay una, que el cristiano empieza a vivir, cuando el cristiano luego empieza a vivir la vida cristiana, ya acepto para siempre delante de Dios. De tal manera que en Gálatas 5:5 Pablo dice que yo por la fe tengo la esperanza de obtener la justicia en aquel día. Ya tiene fe, siempre tiene esa fe que va a recibir esa justicia. No es que la fe se va, se viene, se va, se viene, se va y se viene. ¿Qué esperanza tendría él si en eso? Si se va, se ve, se viene, ¿qué esperanza tendría de obtener luego la justicia al final? No tiene sentido. La Biblia nunca habla de 2 o 3 o 4 o 5 justificaciones como la Iglesia Católica con sus doctrinas nos enseña eso. Y lo tratan de maquillar de otra cosa, pero eso es lo que enseñan. No, solo hay una justificación. La fe solo se considera, la fe hace que Cristo le otorgue su justicia para siempre y ya no se va más la fe. Ya no hay fe se viene, fe se va, no. Además, que dice Efesios 2, 8 al 9, por gracia sois salvos ya, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino es de Dios, para que nadie se gloríe. Siempre vamos a estar en un estado de salvados, ¿sí? Ya por medio de la fe. La fe siempre se va a estar aferrando a la gracia de Dios. Y ya estamos salvos ya, para siempre ya. Encima, con un acto, ya nos salvó para siempre cuando creímos, fuimos justificados. Y eso ya asegura la salvación, ya asegura que vamos a entrar en la santificación, en la glorificación. Todo. Además, primera de Pedro 1:5 también nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Continuamente vamos a estar siendo guardados por el poder de Dios, de una manera continua. Y miren cuál es el medio, mediante la fe. Quiere decir que si el poder de Dios siempre nos va a estar continuamente guardando a nosotros, quiere decir también, este pasaje dice que la fe siempre va a estar ahí. Porque dice, mediante la fe el poder de Dios nos va a estar guardando. La fe es presente, un regalo continuo, es un presente continuo. En el estado presente también, en el tiempo presente también, en el aspecto presente también. Hermanos, siempre va a estar ahí la fe. Gloria a Dios por eso. Por eso Jesús dice, mis ovejas vienen y yo les recibo y nadie les puede quitar de la mano mía. Nadie les puede quitar. Siempre vamos a estar guardados. Y mediante la fe, dice en primera de Pedro. Así que la fe siempre se apropia de la gracia divina de Dios. En este caso del poder de Dios. Para siempre estar salvados. Hermanos. Por tanto, volvamos al argumento de que el cristiano recién convertido, al ver las obras tan espirituales, tan difíciles en lo natural, dice, esto es cosa difícil, ¿cómo voy a poder obrar? Entonces la fe tiene que ser ahí la solución, la fe que se apropia de lo espiritual. La fe es lo que posibilita que el obrar divino obre en nosotros y nosotros hagamos actuar esa salvación que trabaja para afuera, como en inglés se traduce del griego al inglés, ¿no? Filipenses 2:13, work out our salvation. Trabajamos para afuera nuestra salvación, porque lo hacemos manifestar a la salvación. Y eso es por la fe, por el poder de Dios en nosotros, que es por la fe.
como estamos viendo en 1 de Pedro 1:5. Y eso es lo que nos va a hacer cumplir esos mandamientos, encima con un corazón de regocijo, con la voluntad nuestra, hermanos, aunque no va a ser perfecta, claro está, nuestra obra, pero va a haber ahí el indicio de una fe viva que se apropia de lo divino y que está participando, y que por lo tanto hay un gozo ahí, hay una paz, como vamos a ver ahora en otros versículos, que la fe hace eso, te hace tener, no solamente cumplir la obra, sino tener un gozo en hacer eso. Pues es algo espiritual también. Y tener esperanza te hace también tener la fe. Entonces, la fe es necesaria, hermanos. Y ahora, otra pregunta de otro que me puede venir ahí y presentarse. Les quiero mostrar qué preguntas es. Viene otro y me dice, bueno, entonces, vamos a ver, vamos a poner que acepto tu hipótesis, me dice uno. Vamos a poner que acepto tu hipótesis. Ahora, en ese caso, el que tiene fe, entonces, ¿por qué a veces no obedece? Te agarré. No, eso no me dice, pero en su mente piensa así, yo sé, ya sé. Entonces, ¿por qué no obedece a veces? Entonces yo le digo, es que no ejerció más fe. Él tiene esa fe, pero para esa ocasión no ejerció más fe de lo que tenía que hacerlo. Aunque la fe siempre está ahí, aunque sea para el querer hacer el bien, la fe siempre va a estar ahí en el creyente, es convertido. El querer está en mí, pero no el hacerlo a veces. Pero la fe siempre va a estar, solamente que no tuvo mucha fe en ese momento para poder obedecer. Eso Jesús siempre le mostraba este principio a sus discípulos. No pudieron sacar el demonio porque tenían poca fe. Ese es el principio. Entonces hay que usar la fe, hermanos. Hay que usar la fe y hay que también aumentar la fe en nosotros. Y eso, a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, siempre vamos a estar aumentando la fe. Y pero igual siempre vamos a tener que estar queriendo ejercer la fe, esa fe que tenemos siempre también. Aunque tengamos un aumento de fe comparado al año pasado, por ejemplo, en ese año siguiente tenemos que usar esa fe que tenemos también. Siempre es nuestro deber usar la fe. Por eso hay que estar conscientes de esta doctrina. Hay que tener este conocimiento. Pues la fe el usar la fe también viene a tener un conocimiento sólido también. Esto están algo ahí interdependientes también en un sentido. Luego voy a hablar más sobre eso, la relación de la fe y el conocimiento. Entonces, muy bien. Entonces, uno a veces desobedece porque no ejerció fe en ese caso, no ejerció tanta fe en ese caso para hacer eso. Pero esto, una vez más, con solo hablar, responder este argumento, una vez más defiende mi argumento principal, que la fe es necesaria y por lo tanto Dios nunca nos va a sacar la fe. No, siempre va a estar ahí la fe, siempre. Solo que nosotros tenemos que usar esa fe. Y que la fe por definición es no obrar. Por lo tanto, debería ser esta realidad, este conocimiento de lo que le estoy hablando, debería ser un motivo de gozo, pues hay que tener fe. Mi yugo es fácil, ¿por qué? Porque nosotros nos apropiamos de Cristo por la fe y por eso podemos vivir la vida cristiana. La fe es un instrumento que nos hace obrar de gracia, hermanos.
No tendría que ser algo forzoso. Claro, va a haber luchas para hacer las cosas. En un sentido nos va a costar hacer. Pero la fe es lo que nos va a hacer. Por eso la vida cristiana es por la fe, hermanos. Y en ese sentido nos debe dar un gran gozo al obrar también, hermanos. Y por ello Pablo, por medio de Dios, siempre enfatiza la fe para todo, para obrar y para recibir a Cristo, para que Cristo se manifieste en nosotros. Pablo siempre habla de esa fe. Por ejemplo, Efesios 3, para que habite Cristo en vuestros corazones por la fe. ¿Cristo acaso ya no habita en los creyentes? ¿Por qué dice habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Es que por la fe nosotros como que hacemos que Cristo en nosotros viva más plenamente en nuestro cuerpo aquí, en nuestros actos. Por la fe nosotros hacemos que Cristo viva por medio de nuestros actos cada vez más. Aunque sí, ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero por la fe, dice Pablo, habite, por así decirlo, más Cristo en ustedes, que se manifieste más por la fe. Y hay otros pasajes más que Pablo enfatiza la fe por todo lado. Por eso el cristiano, vuelvo al argumento principal, recién convertido, que ve todas estas leyes, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer este mandamiento? ¿Cómo? Debe saturarse del conocimiento que yo les estoy diciendo ahora, que la vida cristiana se vive por la fe. Hay otros pasajes que les voy a decir ahora, por ejemplo, y ya agarro la Biblia acá conmigo, Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Pueden ir anotando en sus Biblias estos pasajes. Colosenses, vamos ahí, capítulo 2, versículo 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ya anoto acá para que vean. Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En la carta de Juan, por ejemplo, el acto de recibir a Cristo está en forma paralela con el acto de creer. En Juan 6 vemos que por un lado dice recibir a Jesucristo, que venga a mí, y luego dice al ratito, dice el que crea en mí, el que recibe a Cristo, el que ve. Es lo mismo, fe, recibir, creer, es lo mismo. Como refugiarse en Cristo, también otros pasajes en el Antiguo Testamento, como descansar en Cristo, es creer, es fe. Pues se apoya, obtiene a Cristo, recibir a Cristo, recibe el regalo, y la fe es lo que recibe el regalo. Refugiarse en Cristo es encontrarse en Él, es hallarse en Él, que también dice Filipenses 3:9. Entonces, de la manera, dice Colosenses, de que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera entonces que habéis creído en el Señor Jesucristo, de la manera que creéis esto, de la forma que ustedes recibieron, y también el sentido temporal, cuando creyeron por primera vez. De esa manera, cuando recién se convirtieron, y que fue por la fe, ¿no?, que recibieron a Cristo, que se convirtieron. De esa misma manera que creyeron en Él, sin obras de la ley. De esa manera, dice, ahora ustedes anden, vivan su vida en Él. Wow. En Cristo tenemos que andar nosotros, actuar, vivir, hacer las obras, leer las Escrituras, obedecer los mandamientos
en Cristo, por el poder de Cristo, estando en Cristo. ¿Cómo voy a poder hacer todo eso en Cristo? De la manera que habéis recibido. ¿Cómo recibimos? Por la fe, sin las obras de la ley. ¡Wow! Esto es grandioso. La fe es necesaria para la vida cristiana. Y esto es lo que hace descansar a uno, hace vivir la vida en Cristo. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil. Es el yugo de Cristo, es andar en Cristo. Y por eso dice después, arraigados y sobreedificados en Él. Otro pasaje que también habla sobre el ministerio. En este caso es el ministerio de Pablo. Está hablando el ministerio de Pablo en 2 de Corintios 3:5. Pablo dice, vamos allá, 2 de Corintios 3:5. Pablo dice que ustedes son la carta de referencia que pueden mandar a todos sobre mí. Es decir, que a veces un pastor necesita tener una referencia para ir a una iglesia y decir, esta es la carta de referencia de otro que me conoce y toma la carta de referencia. Y el otro al leer va a decir, sí, entonces puedes predicar en mi iglesia, le dice al pastor, porque tenés la carta de referencia de otro que yo conozco. Eso pasó, por ejemplo, con Apolos, que tenía una carta de referencia, entonces hay un pasaje que dice eso. Pero Pablo dice que yo no necesito carta de referencia, pues ustedes son mi carta de referencia. Uno va a decir, qué orgullo el de Pablo, ¿no? Pero no, Pablo se cuida sobre que alguien le acuse así y miren lo que dice. 2 de Corintios, vamos ahí, a ver si tengo acá. 2 de Corintios 3, claro que tengo acá. 2 de Corintios 3, 4 al 5, y dice, y tal confianza tenemos. Está hablando sobre eso, ¿no? Y acá se puso en plural porque también estaba Pablo y otros con él. Y tal confianza que también estaban con Pablo, ¿no? Tal confianza tenemos nosotros en decir eso, que ustedes son mi carta de referencia, que yo obré por el Espíritu en ustedes, de tal manera que ustedes son testimonio de que yo por el Espíritu obré en ustedes. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, dice, para con Dios. Y luego aclara en el 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El versículo 4 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo. La confianza en que uno puede ser confianzudo, por así decirlo, en afirmar una obra buena que hizo, es por méritos de Cristo, pues la competencia viene de Cristo, pues confía en que el poder, todo viene de Dios. Ahí está también la fe presente. Aunque no mencione la palabra fe, la Biblia está saturada de ese concepto por todos lados. Hay que poner esa lente de cómo verla y leer e interpretar las Escrituras de una manera cristiana, una manera creyente, de una manera cristocéntrica, pues de Cristo viene toda la fuerza para nosotros vivir por medio de la fe. 2 Corintios 3:5 también nos dice que las fuerzas para hacer algo, inclusive para jactarse un poco en la obra de uno, jactarse en realidad en el Evangelio, que hizo una buena obra, todo es porque viene de Dios realmente el obrar, porque confía en Dios. Pues la competencia que Pablo tenía en hacer esas cosas buenas viene de Dios. Esa capacidad de obrar bien viene también de Dios por la fe. Pablo tenía tal confianza porque confiaba en Dios. Muy bien, otro pasaje. Y este pasaje está relacionada a la justificación también. En Primera de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4.
Vamos allá. Pues uno en la vida cristiana tiene que considerarse ese cristiano muerto al pecado y vivo para con Dios. Ah, pero qué orgulloso, me va a decir otro católico, sociniano, yo qué sé, o testigo de Jehová. ¿Vos cómo te vas a considerar muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Acaso no tenés pecado? Te va a decir. No, la Biblia dice que yo tengo que considerarme muerto al pecado y vivo para Dios, inclusive aún cuando he cometido un pecado. ¿Sabes por qué? Porque mi justicia no viene de mis obras, sino de la fe. Eso es lo que tiene que decir. Inclusive mi justicia no viene de mis obras buenas. Que es eso a lo que se refiere. No por obras, sino por fe. No se refiere a una obra que es mala. Que esa obra mala está en contraposición con la fe. No, es una obra excelente, extraordinaria, que está en contradicción con la fe. Lo que Pablo excluye, las obras extraordinariamente buenas o exclusivo la fe. Y solo la fe es la que funciona. Te va a decir así. Ah, yo di diezmo, yo hice esto, yo hice... Por eso sé que soy justificado. Por eso confío que soy justificado. No. Ahí estás depositando tu seguridad en las obras. Y eso es peligroso. Puede ser un síntoma que no es justificado. Porque la justificación es que una persona tiene, es porque esa persona llegó a considerarse solamente que es justo por la fe. Ahora, una vez que uno es creyente, claro, agarra más firmeza en su vida, todo, al ver que sus obras está manifestándose y todo, pero nunca se considera justo por esas obras, pues el considerarse justo es solamente por la fe. O si no, hay que tener cuidado. Eso es lo que hacen todos los católicos, todos los otros, que por las obras recién pueden tener una esperanza de que Dios le considere justo. Bueno, 1 Corintios 4:4 nos dice justamente eso. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo dice, aunque tengo una conciencia buena, que estoy haciendo todas las cosas bien. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice. Sino que el me juzga es el Señor. Yo no soy justificado ahora porque yo estoy haciendo buenas obras o porque no tengo mala conciencia de nada, porque estoy haciendo todo bien. No soy justificado por eso. Soy justificado pues por la fe. 1 Corintios 4:4. Y este argumento fue usado por muchos, por Calvino, por John Owen, un puritano, para argumentar contra los católicos que quieren obtener la justificación por la fe y por las buenas obras. Pero como decía John Owen, ni inclusive las obras después de ser justificado, y las obras que son inclusive infundadas por la gracia de Dios en nosotros, ni esas obras son las que nos justifican, sino que solamente la justicia del Hijo de Dios que se obtiene por la fe, la que nos justifica, que nos justificó. Gloria a Dios por eso. Otro pasaje. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Vamos, Filipenses 3:9, también, que dice que quiero hallarme en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios, que es de Cristo, por la fe. Pablo no quería encontrarse justificado en él mismo. Por sus obras, él nunca iba a encontrar ese gozo de considerarse justo. No, él quería hallarse en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es de Cristo. Él quería hallarse en Él por la fe. Luego Efesios 3:12 también. Pablo dice que si hay seguridad y confianza es por Cristo. Efesios, bueno, vamos a anotar acá también Filipenses, para que ustedes anoten, Filipenses 3:9. Luego Efesios 3:12.
Por eso la fe es esencial, por eso la fe siempre está presente en las cartas de Pablo. Pues eso es lo que nos va a hacer vivir la vida cristiana. Efesios 3, 12, no, 13, sí, Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad, en Cristo, ¿no? Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso siempre, en cualquier circunstancia, por medio de la fe en Él. Siempre la manera de estar seguros y tener acceso a Cristo y a su gracia es por la fe, hermanos. Es por la fe. ¿Es la fe en qué? La clave. La fe en Cristo, que hizo una obra perfecta en la cruz, y que de esa obra en la cruz nos da el poder para vivir, nos da el poder para vencer el pecado y vivir su vida que ahora Él vive en nosotros. Por eso el Evangelio también se puede decir: habite Cristo resucitado en sus corazones. Tengan fe en el Cristo resucitado que ahora vive. Yo vivo porque Cristo vive en mí por la fe. Es resumir todo. La cruz de Cristo es decir: Cristo resucitado vive en mí. Es porque Cristo resucitado es el fruto, es la obra de la cruz. Muy bien. Otro pasaje. Romanos. Estaba buscando hoy, leyendo, me impresionó. Romanos 14, 23. Romanos, ¿dónde estoy? Sí. Romanos 14, versículo 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Si vos querés hacer una obra para Dios, si vos querés cumplir el mandamiento sin fe en Cristo resucitado en vos, vas a estar pecando. ¿Sí? Si vos querés hacer una obra sin fe en Cristo, vas a estar pecando. Pues este pasaje dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí en esta definición, en esta aclaración, en declaración de Pablo, está diciendo, se afirma, se infiere de aquí que la fe es la causa de algo, de una buena obra. Pues si esa fe sale de la ecuación, implica que la obra que el otro va a hacer no es buena. Implica pecado. Esa es la aclaración. Bueno, ahora no le quiero explicar mucho eso, pero ya me entienden, que la fe produce buena obra. Pero sí, y lo contrario está diciendo Pablo: todo lo que no proviene de fe, lo contrario de fe es mis propias obras, mi propia justicia, mi propio seguir de la ley. Todo lo que no proviene de fe, sino lo que proviene, podríamos aclarar, de mí mismo, de mi propia obediencia de la ley, mi propio querer actuar o no sé qué, o hacer otra cosa, cualquier cosa que sea en la vida cristiana, cualquier cosa, si no proviene de la fe, es pecado. Muy bien, la fe está ahí siempre, siempre está ahí la fe. ¿Por qué? Porque es algo esencial. Cualquier mandato que Dios nos da, se sobreentiende que vos tenés que apropiarte de la obra de Cristo en la cruz, de Cristo mismo, para poder hacer esa obra que necesitas. Glorioso evangelio de Dios. Este evangelio no predica en otras religiones, hermano. No predican. Otro pasaje. Romanos 15, aquí nomás. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15. Vamos a borrar esto. Romanos 15, 13, que dice:
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. El Dios de esperanza nos llena a nosotros de gozo. Es una obra que sale de nosotros el gozo, tener paz. Es una buena obra, es un fruto del Espíritu. Lo dice, ese es fruto del Espíritu, solo se puede hacer en el creer, que siempre la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Después también 1 Timoteo 1:4 dice que no hay que escuchar a esos doctores de la ley, que no hacen cosa buena, sino lo que es de... Y no escuchar a estos que no promueven la edificación de Dios que es por fe. La edificación de Dios que es por fe. La edificación que Dios nos edifica a nosotros es por fe. 1 Timoteo 1:4. Y así más y más y más y más versículos y más y más y más y más. Y bueno, por lo tanto, la fe siempre tiene que estar. Y comprobé eso con varios pasajes también. 1 Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe no se va. En ese caso también tendríamos que convertirnos cada vez más si la fe se va. Pero lo que sí puede pasar es que uno no use esa fe para una ocasión, pero la fe igual está ahí, aunque sea el querer hacer eso, esa obra va a estar. En un mínimo grado de querer hacer eso, mínimo grado. ¿Por qué? Porque es convertido y la fe está. Muy bien. Para terminar, para animarnos a usar la fe y crecer en la fe, les voy a mostrar una cita que me encantó, que es complicado de entender la cita, pero yo la explico y tal vez al leer no sea tan complicado así. Pero al leerlos yo, ustedes no. Pero tal vez al leer esto escrito acá me sea complicado porque tiene signos, coma y tiene muchos conectores, yo qué sé. Pero bueno, la idea es grandiosa. Les leo. Dice, Fawcett dice en su comentario de la Biblia del Nuevo Testamento, dice, si la primera mirada a la cruz por el ojo de la fe enciende emociones inolvidables que en un sentido nunca se repiten, como el primer vistazo a un panorama encantador, dice, el descubrimiento experimental en periodos posteriores de la vida cristiana de que la fe en Cristo tiene poder para aplastar y mortificar la inveterada corrupción, para limpiar y curar las apostasías prolongadas y las contradicciones asombrosas, y para triunfar así sobre todo lo que amenaza con destruir a aquellos por los cuales Cristo murió, de modo que los lleva en salvo por los mares tempestuosos de esta vida hasta el puerto de eternal reposo. Se acompaña con maravillas que aún más nos embargan, evoca cimientos de gracias más expresivos y produce una adoración más exaltada de aquel cuya obra es desde el principio hasta el fin de nuestra salvación. Lo que quiso decir aquí el autor es que al comienzo ya de la vida cristiana, como dice Colosenses 2:6, como recibiste al Señor Jesucristo, al comienzo ya, uno por el ojo de la fe ya empieza a participar de cosas inolvidables, que por así decirlo es como ver una tremenda imagen así que le causa una impresión y que no se olvida, ese gran panorama, dice, y ese descubrimiento que provoca eso en él experimental. Y luego también en periodos posteriores de ese cristiano, al experimentar más su fe en la vida cristiana, dice, al experimentar más, dice, la fe en Cristo, que Cristo tiene poder por la fe en aplastar y mortificar la corrupción que hay en él, y encima para curar apostasías prolongadas y contradicciones asombrosas, y para triunfar sobre todo lo que amenaza y seguir y seguir y seguir. Dice que aún hay más cosas que la fe experimenta, hay un aumento más de fe
que evoca cimientos de gracias y una adoración más exaltada. Oh, gracias Dios por esto, es grandioso, y cada vez más y más hasta el fin. Siempre la fe va a estar apropiándose de las inconmensurables riquezas del Evangelio, hermanos. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya servido para entender cada vez más la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Que actúa en nosotros poderosamente. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.